Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 21 de abril para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es de varias formas. Aprenderás a analizar las sucesiones compuestas, es decir, las sucesiones de figuras y también las sucesiones numéricas. 3 amigos fueron al cine. Por el tema de la pandemia, les solicitaron que se sentaran dejando 2 asientos vacíos entre uno y otro. ¿Qué número de asientos ocuparon cada uno? En la imagen puedes observar que los asientos están numerados, entonces ya puedes identificar cuál es el número de asientos que ocuparon cada uno. Serían los asientos 4, 16, 28 y 40. Por lo tanto, los asientos que quedaron vacíos son los marcados con los números 8, 12, 20, 24, 32 y 36. Con esta información podremos hacer una sucesión numérica. Una sucesión es un conjunto ordenado de elementos, números, letras, figuras, etc., que corresponde a una regla de diseño o construcción. Al número de elementos de la sucesión se les llama términos. La siguiente sucesión corresponde al número de triángulos azules. ¿Cuál sería el número de triángulos azules que contiene esta sucesión y por qué? La primera fila consta de un triángulo, la segunda de 3, la tercera de 6 y la cuarta de 10 triángulos. ¿Cuántos triángulos azules debería tener la siguiente figura? También en cada figura va aumentando una fila de triángulos en su base y esa fila consta de un triángulo más. Observa la figura que aparece en la siguiente imagen, sucesión numérica derivada de la cantidad de triángulos azules. Al número 1 se le suman 2 y da 3, al 3 se le suman 3 y da 6, al 6 se le suman 4 y da 10, al 10 se le suman 5 y da 15, es decir, se incrementa un número más en cada suma. ¿Cuánto se le tendría que sumar al 15 para conseguir la sucesión? 6 y te daría 21. La siguiente sucesión corresponde al número de triángulos blancos. ¿Cuál sería el número de triángulos blancos que continúan en esta sucesión y por qué? En la primera figura no hay triángulo blanco. La segunda consta de 1, la tercera de 3 y la cuarta de 6 triángulos. Entonces, siguiendo ese orden en una sucesión muy parecida a la anterior, a continuación verás una representación de lo que es una sucesión compuesta derivada de las figuras que viste. Observa la siguiente imagen para que encuentres la relación entre los triángulos y los números que están abajo. Aquí puedes observar el orden de cada término. De acuerdo con la sucesión numérica derivada de las figuras que acabamos de analizar, ¿cuál sería el número que corresponde al término que ocupa el lugar 13? El número de los triángulos blancos son 1, 0, 3, 1, 6, 3, 10, 6, 15 y 10. Los triángulos azules se van sumando de la siguiente manera. 1 más 2 es igual a 3, 3 más 3 es igual a 6, 6 más 4 es igual a 10 y 10 más 5 es igual a 15. Como ya observaste, la sucesión numérica deriva de los triángulos blancos y se van sumando de la siguiente manera. 0 más 1 es igual a 1, 1 más 2 es igual a 3, 3 más 3 es igual a 6 y 6 más 4 es igual a 10. Se le suman 5 y el número sería el 15. Observa con atención cuántas caras azules están visibles en cada grupo de los cubos. La sucesión de caras se va incrementando al sumar el término anterior. 2, luego 3, al siguiente es 4 y el otro 5. Así sigue. 1, 3, 6, 10, 15 y 21. Responde las preguntas de la consigna 70 de varias formas, páginas 128 y 129. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias. El tema es composta casera. Analizarás el uso de la temperatura, el tiempo y la acción de los microorganismos en algunos procedimientos para elaborar composta como residuos orgánicos de la casa. La basura es únicamente lo que ya es totalmente inservible, pero no todo lo que no se usa es inservible, por lo que es importante aprender a separar los residuos que se generan. El camión recolector puede llevarse todos los residuos que no se van a utilizar o a reciclar, como muebles viejos y papeles usados. El tema de hoy tiene relación con que separes correctamente la basura y residuos, ya que al conocer cómo separar los residuos puedes identificarlos en orgánica e inorgánica. Los residuos orgánicos son la base para generar una composta casera: cascarones de huevo, restos de verduras, hortalizas y frutas, residuos de jardinería como hojarasca y ramas, así como restos de café y té. También lo que genera la naturaleza, como las hojas y ramas secas de los árboles. Debemos cambiar nuestros hábitos y para ello hay que buscar alternativas para reciclar los residuos orgánicos. La composta es el proceso que resulta de la descomposición de los residuos orgánicos, en el cual la materia vegetal y animal se transforma en abono que enriquece el suelo. Toda la materia orgánica se descompone, pero para ello deben seguir pasos específicos
para que esta descomposición de los residuos orgánicos pueda transformarse en abono. Ahora ya sabes que puedes hacer una composta en tu casa. Para ello, primero debes conocer cómo es este proceso. Si te es posible, elabora compostas junto con tu familia. De esta forma, más personas ayudarán a reducir los residuos orgánicos que se generan diariamente. Y si tienes jardín, lo aproveches para que el suelo esté fértil. Los residuos verdes tienen un alto contenido de nitrógeno y lo puedes obtener en casa provenientes principalmente de los residuos de alimentos. Los residuos café tienen alto contenido de carbono y son básicamente plantas secas. Existen diferentes tipos de compostas y aquí te explicaremos una de cada tipo, que es fácil de elaborar y mantener. Por eso es necesario un bote o recipiente mediano con tapa. Debes hacerle agujeros en la base. Primero tienes que colocar en el fondo una capa de suelo, luego una de residuos orgánicos café, encima de esta una capa de residuos orgánicos verdes y luego otra capa de suelo, y así se repite sucesivamente hasta llenar el recipiente. ¿Y cómo puedes ajustar el procedimiento que ya se explicó para producir lombricompostas? Requiere un poquito de mayor cuidado porque hay que mantener la humedad, el aire y que no aumente mucho la temperatura para que no se mueran las lombrices. Seguimos con la historia. El tema es la agricultura y minería en la Nueva España. Aprenderás del ámbito económico de la Nueva España, específicamente de dos actividades muy importantes. Una de las actividades económicas novohispanas que vas a conocer es la minería y la segunda actividad económica es la agricultura. ¿Cómo fue la agricultura y la minería en la Nueva España? La continua colonización de los territorios conquistados implicó traer cosas de la cultura europea. La evangelización, las creencias y tradiciones de los pueblos indígenas se fueron transformando con el paso de los años. La alimentación está relacionada con el tema de hoy. Una de las características de la agricultura durante la Nueva España fue la llegada de nuevas semillas. El trigo fue un cultivo muy importante, los españoles no podían vivir sin él. Llegó con las fuerzas conquistadoras de Hernán Cortés y para mediados del siglo XVI se cultivaban diversas clases. La zanahoria también la trajeron los españoles. Los conquistadores, los viajes de exploración y los intercambios comerciales han repercutido en el consumo de alimentos. Esos alimentos se cultivaban y se comercializaban para abastecer las estancias ganaderas, los reales de minas y demás actividades que se realizaban en los poblados españoles, aunque es cierto que algunas tierras que antes se usaban para plantar maíz, calabaza u otro vegetal se emplearon para utilizar la siembra de nuevos cultivos. Para la agricultura, los españoles no solo incorporaron nuevos cultivos a estas tierras, también trajeron herramientas y técnicas diferentes a las que se conocían aquí. Los molinos movidos por agua o por animales no eran conocidos por los indígenas de Mesoamérica, quienes solían mover el maíz a mano. Es muy importante señalar que los europeos llegó el arado jalado por animales, lo cual también cambió la forma que los indígenas cultivaban la tierra, porque antes de sus herramientas eran manuales. El maguey se utilizaba en Mesoamérica para hacer hilos o cuerdas y para obtener pulque. Hubo varias haciendas que se dedicaban exclusivamente a cultivar el maguey. El cultivo de caña de azúcar se volvió muy importante en los territorios en los actuales estados de Morelos, Guerrero y Oaxaca. ¿Quiénes trabajaban en estas haciendas? Para trabajar las haciendas, los dueños empleaban a indígenas de los pueblos de los alrededores, a los que se les empezó a conocer como peones, siendo obligados a trabajar para los hacendados a cambio de un salario que por lo general era bajo. Mucha de la producción de las haciendas estaba pensada para ser vendida a las ciudades. El afán por los metales preciosos no terminó con la conquista de Tenochtitlan y la fundación de la Nueva España. Después de unos años, los españoles se dieron cuenta que la Nueva España, más que oro, lo que había era mucha plata, así que en la mitad del siglo XVI comenzaron a abrir minas para intentar extraer ese metal. Un dato importante sobre la minería de la Nueva España fue que una vez que alguien abría una mina, otras personas aprovecharan para construir cerca haciendas donde sembraban trigo o donde hubiera ganado. Los mineros tenían mejor sueldo que los campesinos o que los trabajadores de la ganadería, sin embargo, era una profesión muy peligrosa. Seguimos con lengua materna. El tema de revisa el envase y fíjate bien. En las clases anteriores analizamos los recursos discursivos de los anuncios comerciales y valoramos la veracidad de la información que presentan. En la clase de hoy analizaremos los diferentes tipos de información que tienen las etiquetas y los envases de algunos productos. La fecha de caducidad es un dato importantísimo, especialmente cuando se trata de productos que se comen o se beben o de medicamentos. Antes de comprar un producto, revise la fecha de caducidad. Mira aquí que la cantidad de una lata de atún, para saber la cantidad de producto que tiene un envase, puede venir en peso, volumen, unidades o tal vez en otras formas de medición. Así puedes saber cuál es la cantidad que estás comprando.
Observa la lata de atún, ahí dice también mesa drenada. ¿Sabes qué significa eso? Significa que el contenido neto o total es de 440 gramos, pero si drenas el contenido, es decir, si le quitas el agua, quedarían 305 gramos. Es muy importante que revises esta información, ya que a veces los productos contienen sustancias que no puedes consumir o que debes regular para mantener una dieta balanceada y sana. Observa la siguiente imagen en la lata de atún. Ahí puedes ver lo de las grasas, las proteínas y el colesterol y todo eso. Si el producto representa un peligro, en las etiquetas se debe decir cómo hay que usarlo, así como las advertencias de un mal uso. A veces puedes encontrar esa información como precaución, contraindicaciones, reacciones u otros nombres. Las empresas deben poner en sus etiquetas la cantidad de esos ingredientes que se usan. Los productos de limpieza o de higiene están elaborados con muchos ingredientes químicos. Siempre debes fijarte en los ingredientes. ¿Qué tal si eres alérgico, por ejemplo, a las nueces? Hay productos que si no los metes al refrigerador o si no los pones en un sitio seco y fresco, se pueden echar a perder. Esta información también es importante porque si haces un uso indebido de los productos, puedes echar a perder, lastimarte o causar algún accidente. Esta información te sirve no solo para saber cuál es el origen de los productos, sino también para comparar su calidad. El asunto es que ahí es donde puedes comunicarte para hacer preguntas, recibir notificaciones, quejarte, hacer un reclamo o comentar cualquier cosa que desees sobre el producto. En las etiquetas puedes encontrar toda esta información que vimos durante la clase. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.